¿no te da la sensación de que cada vez menos gente puede concentrarse? Que algo ha cambiado y que vivimos más agitados y dispersos. De hecho, ¿has llegado a sentir que tu propia atención se está rompiendo? Abre las redes sociales y lo verás por todas partes. Medios alertando del aumento de casos, profesores totalmente desesperados y TikTok plagado de vídeos que te explican las 5 señales definitivas para saber si tienes TDAH. Y claro, si nos quedamos solo con eso, da la sensación de que todo el mundo puede tenerlo. Pero, ¿es esto real o estamos confundiendo el TDAH con otras cosas? En el vídeo de hoy vamos a responder a una cuestión controvertida. ¿Realmente hay más casos que antes? ¿O hay algo que nos está confundiendo a todos? Pero antes de hablar de cifras y diagnósticos disparados, si no sabemos distinguir entre un caso real de TDAH de alguien que simplemente está estresado, aburrido o hiperestimulado, el debate se convierte en un sinsentido. Así que empecemos por la pregunta del millón. ¿Qué demonios es realmente el TDAH? Si preguntas por la calle, la gente te dirá cosas como «es cuando te cuesta concentrarte» o «es cuando eres muy movido». Pero esa definición tiene una trampa enorme. Piénsalo un segundo. ¿Acaso cuando algo te aburre no te desconcentras? ¿O cuando estás ansioso y saturado no te vuelves más impulsivo y despistado? Así que eso no significa que automáticamente tengas TDAH. El TDAH es otra cosa, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que está presente desde la infancia y que genera dificultades importantes y persistentes para atender, controlar impulsos o regular la propia conducta. Y para que hablemos realmente de un trastorno, estos síntomas tienen que interferir de forma significativa en tu vida. Pero la mejor forma de entender esto es con un experimento. Déjame presentarte a Carlos. Carlos es un joven de 25 años que lleva un tiempo preocupado por su cabeza. Últimamente le cuesta escuchar los problemas de sus amigos, se olvida de dónde deja las cosas y no consigue centrarse bien en las tareas de su trabajo. Un día, scrolleando por TikTok, empezó a ver vídeos de gente que decía que las redes sociales, los videojuegos y el ritmo de vida moderno estaban provocando TDAH. Hablaban de aburrirse viendo una película, de sentir inquietud constante, de mirar el móvil cada 2 minutos, y Carlos empezó a verse reflejado en todo eso. Así que llegó a una conclusión. Con tantos estímulos, mi cabeza debe haber desarrollado este trastorno. Pero, ¿tiene realmente Carlos TDAH? Para averiguarlo, viajemos al pasado cuando nuestro joven era Carlitos y tenía 9 años. A esa edad, su cuerpo y su mente le piden explorar, tocar y moverse. Pero Carlitos ha chocado contra un muro llamado la sociedad moderna. Le hemos dicho, siéntate 6 horas en clase, luego haz los deberes, cena tranquilo y vete a dormir a las 8. Su cuerpo le pide movimiento, pero nosotros le exigimos quietud. Y por si fuera poco, lo bombardeamos con estímulos digitales cada vez más rápidos e intensos. Su madre está preocupada porque los profesores le dicen que no atiende, que habla mucho en clase y que no para quieto. Para colmo, cuando llega a casa, en vez de ponerse con las tareas, se pone con los videojuegos. Visto así, es un caso de manual, ¿verdad? Parece que Carlos siempre tuvo TDAH. Pero esperemos un momento. Miremos a Carlitos con la lupa del contexto. Resulta que cuando va a clases de música o a fútbol, atiende y cumple con las tareas perfectamente. Además, cuando está con sus amigos o su familia, es un niño sociable, carismático y que más allá de ser muy inquieto, no genera grandes conflictos. Es decir, fuera del contexto educativo, Carlitos no tiene problemas. Ahora quiero presentaros a su compañero del colegio, Julián. Julián tiene problemas parecidos en clase. Se levanta cuando no toca, interrumpe a la profesora y no termina las tareas. Pero cuando le aplicamos la misma lupa, aparecen grandes diferencias. A Julián, sus padres no le han dejado pasar su tiempo libre con las pantallas. Además, lo han apuntado a fútbol, pintura, música y en casi todas partes pasa lo mismo. Le cuesta mantener el interés, seguir las normas o esperar su turno. Incluso con sus amigos tiene problemas. A veces es tan impulsivo que dice cosas que ofenden sin querer y los otros niños empiezan a dejarle de lado. Entonces, ¿quién tiene TDAH? Porque ahí está el punto clave. A día de hoy no tenemos un análisis de sangre o una prueba cerebral que nos pueda decir así sin más, esta persona tiene el trastorno. La evaluación es clínica, es decir, se basa en observar los síntomas, cuánto tiempo llevan ahí
y hasta qué punto están afectando de verdad la vida de la persona. Y para separar a Carlitos de Julián hay varias reglas de oro. La primera es la cantidad. De una lista de 18 síntomas hay que cumplir varios de forma clara y persistente. Carlitos quizá presenta algunos rasgos, pero Julián tiene muchos más. La segunda es el deterioro funcional. Esos síntomas tienen que estar generando problemas significativos en la vida diaria. La tercera es la presencia de los síntomas en 2 o más contextos: casa, colegio, amigos. Y Carlitos, en general, fuera de las situaciones escolares, funciona bastante bien. En cambio, Julián tiene problemas en el cole, con sus amigos y en las actividades extraescolares. La cuarta regla de oro es que los síntomas tienen que haber aparecido antes de los 12 años. Eso no significa que no puedas darte cuenta siendo adulto. Pero si los síntomas empiezan de cero después de la infancia, probablemente estemos hablando de otra cosa: ansiedad, depresión, estrés crónico, consumo de sustancias, problemas de sueño, pero no de un trastorno del neurodesarrollo. Esto no quita que Carlitos, y posteriormente el Carlos adulto, no pueda tener una tendencia a distraerse más de la cuenta o ser más impulsivo que la media. Y aquí entramos en uno de los mayores malentendidos sobre el TDAH. Realmente no funciona como un sistema de sí o no, funciona más bien como un continuo, una escala de grises. En un extremo está la calma absoluta, en el otro los niveles más altos de inatención, impulsividad e hiperactividad. Todos nosotros caemos en algún punto de la escala. La diferencia es que las personas con TDAH se sitúan en una zona mucho más extrema y sobre todo cruzan el punto en el que esos rasgos empiezan a afectar significativamente a sus vidas. Así que visto esto, podríamos pensar: vale, misterio resuelto, no hay ningún aumento real del TDAH, lo que hay es una paranoia colectiva alimentada por las redes sociales, los autodiagnósticos y la gente confundiendo el estrés con un trastorno. Bueno, frenemos ahí, porque la literatura científica sí muestra algo muy claro. Los diagnósticos han aumentado. En las últimas décadas, en muchos países, el porcentaje de niños y adolescentes diagnosticados ha pasado de cifras cercanas al 4% a superar el 15% en ciertos contextos. Y aquí está la trampa. Que haya aumentado el número de diagnósticos en hospitales y clínicas significa necesariamente que haya aumentado el número real de personas con TDAH, porque esas dos cosas no son obligatoriamente lo mismo. Y justo aquí es donde empieza el debate científico actual. Para responder a esa pregunta tenemos sobre la mesa 3 grandes hipótesis que podrían explicar el aumento de diagnósticos. ¿Y qué ha hecho la ciencia para descubrir cuál es la verdadera? Pues lo primero fue analizar la que a priori parece más obvia. Cada vez hay más diagnosticados porque el TDAH realmente está aumentando. De ser cierta, supondría un problema muy grave. Esto querría decir que hay una variable genética o ambiental que está provocando problemas en el desarrollo cerebral de los niños. Pero esta primera hipótesis hace aguas por un dato muy importante. El TDAH es un trastorno con una altísima heredabilidad. Los estudios nos dicen que su componente genético se sitúa en torno al 80%. Y como los genes no cambian radicalmente en solo 3 décadas, no es factible que estén naciendo muchísimo más niños con predisposición genética al TDAH. Ahora bien, sí hay algo que ha cambiado drásticamente: el entorno. Así que la única forma de que esta hipótesis se mantenga en pie es pensar en el efecto de la interacción entre genes y ambiente. Es decir, que el mundo moderno, con su hiperestimulación, la falta de sueño y el ritmo de vida frenético, está empujando hacia los grises oscuros a personas que antes estaban en una zona intermedia y no tenían problemas funcionales. Pero aquí aparece otra hipótesis que encaja con los datos. ¿Y si los casos son los mismos de siempre, pero ahora somos mejores detectando el TDAH? Y esta idea tiene bastante sentido. Para ponernos en contexto, en los años 80, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM, empezó a definir este trastorno con mucha más claridad. Lógicamente, a partir de ese momento, los diagnósticos empezaron a subir a medida que padres, profesores y clínicos se familiarizaban con él. Además, pasado un tiempo descubrimos algo muy importante: estábamos infradiagnosticando. Es decir, había grupos a los que diagnosticábamos menos de lo que tocaba. Y un claro ejemplo eran las niñas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo padres y profesores se fijaban sobre todo en la hiperactividad y la impulsividad, que son los síntomas más visibles.
Como consecuencia, muchas niñas con serios problemas de atención, pero con menos conductas hiperactivas, pasaron desapercibidas. Cuando los manuales pusieron más foco en los síntomas de inatención, el número de niñas diagnosticadas creció muchísimo. Y algo parecido ocurrió con minorías y familias con menos recursos, ya que antes tenían muchas más barreras para acceder a una evaluación. Además, las nuevas versiones del DSM también flexibilizaron los criterios para no dejar fuera a personas con dificultades reales, aunque no fueran los casos más extremos. Así que con todos estos datos, la segunda hipótesis parece bastante sólida. Probablemente hoy detectamos mejor el TDAH que antes. Pero aquí apareció una duda importante, porque una cosa es que ahora detectemos mejor los casos que antes se nos escapaban, y otra muy diferente es que hayamos bajado tanto el umbral que acabemos metiendo en el mismo saco a personas que no encajan tan claramente con este trastorno, abriéndose así la tercera hipótesis. ¿Y si gran parte del aumento no se debe solo a que estemos detectando mejor el TDAH, sino también a que estemos inflando las cifras? La sospecha surgió por algo muy simple. Cuando los investigadores comparaban estudios, las cifras eran muy dispares. Algunos encontraban porcentajes relativamente normales y otros parecían anunciar una auténtica epidemia. ¿La razón? Pues que no todos estaban midiendo lo mismo ni de la misma manera. Por ejemplo, si usas como fuente los registros hospitalarios, puedes llevarte la impresión de que está habiendo una explosión de casos. Pero en realidad, esos datos no miden cuánta gente tiene TDAH, sino cuánta gente llega a consulta y recibe ese diagnóstico. Y eso puede aumentar por más concienciación, aunque también por un sistema saturado con poco tiempo para evaluar a fondo. Y algo parecido ocurre si usas como fuente las encuestas telefónicas o los autoinformes online. Sirven como una primera pista, pero no sustituyen a una entrevista clínica rigurosa, porque un mismo síntoma puede parecer TDAH y deberse en realidad a la ansiedad, falta de sueño o simplemente a un momento vital complicado. En cambio, cuando los estudios se basan en evaluaciones más controladas, hechas por profesionales que siguen estrictamente los criterios, valorando si esos síntomas afectan de verdad la vida de la persona, la película cambia bastante. Un buen ejemplo es el estudio de Sawyer en 2018. Su equipo comparó dos grandes evaluaciones diagnósticas, una en 1998 y otra en 2014. En ambos casos se había utilizado una entrevista clínica rigurosa con una duración aproximada de 2 horas. Y lo que encontraron fue muy llamativo. No hubo ningún aumento de casos entre generaciones. Incluso registraron una ligera reducción. Pero un solo estudio no basta. Por eso, Polanczyk y su equipo analizaron más de un centenar de estudios publicados a lo largo de 3 décadas. Y lo que descubrieron fue clave. Lo que hacía subir o bajar los porcentajes no era la generación en la que nacían los niños, sino las variables metodológicas. De entre ellas había 3 factores decisivos. Lo primero es que si solo había un informante, las cifras subían bastante. Recordad que el TDAH, por definición, tiene que aparecer en más de un contexto. Lo segundo era si el estudio tenía en cuenta el deterioro funcional, porque una cosa es que seas despistado o impulsivo y otra muy distinta es que esto esté afectando de verdad en tu vida. Si no hay deterioro, no hay trastorno. Y el tercer factor era la versión del DSM que se estuviera usando. A medida que los criterios se han ido ampliando y flexibilizando, es normal que más gente pase a encajar dentro del diagnóstico. Así que cuando se controlaban bien estas variables, el porcentaje tendía a estabilizarse en torno al 5%, independientemente de la generación estudiada. En adultos las cifras rondan el 2%, ya que muchas personas que de niños tuvieron TDAH con los años desarrollan estrategias que les permiten reducir tanto los síntomas como su impacto, por lo que ya no entrarían dentro del rango clínico. Ya teníamos una pista muy clara. Quizá el aumento de los casos no estaba en los niños, sino en la forma en la que los estábamos midiendo. Pero faltaba la prueba definitiva, comprobar si realmente la población había cambiado. Es decir, ¿las personas de hoy en día tienen más síntomas de desatención e hiperactividad que las de hace 30 años? Y aquí vuelve nuestra famosa escala de grises. Si la vida moderna realmente estuviera aumentando el TDAH, no bastaría con que subieran los diagnósticos. Toda la población tendría que estar desplazándose hacia grises más oscuros, mostrando más impulsividad, más problemas de atención y más hiperactividad
que hace unas décadas. ¿Y cómo se comprueba eso? No mirando los diagnósticos, porque los diagnósticos son etiquetas de sí o no, que pueden variar en función de los criterios, el evaluador o la metodología. Se comprueba midiendo directamente la sintomatología de la población. Si la media de esos síntomas se ha mantenido estable con el paso del tiempo, la conclusión sería clara. No hay más TDAH real, sino una forma distinta de detectarlo o diagnosticarlo. Y eso es justo lo que intentaron comprobar algunos de los estudios más potentes. Uno de los más importantes fue el de Reidel y su equipo. Analizaron a más de 19.000 niños de 9 años de edad entre 2004 y 2014, midiendo siempre los mismos síntomas con el mismo instrumento. El resultado fue muy claro. Los síntomas se mantuvieron estables. Los niños de 2014 no tenían más inatención ni hiperactividad que los de 2004. Pero en ese mismo periodo, los diagnósticos médicos se habían multiplicado por 5. Arvidsson repitió la misma jugada en 2025 con 10.000 jóvenes de 18 años. ¿Y cuál fue el resultado? Básicamente el mismo. En chicos no hubo aumento de los síntomas y en chicas apenas una ligera subida, insuficiente como para justificar la avalancha de diagnósticos. El panorama era claro. Mientras que los síntomas se mantenían estables, las etiquetas diagnósticas se disparaban. Entonces, la pregunta pasaba a ser otra. Si los síntomas no han subido, ¿por qué se está diagnosticando mucho más? Y aquí entra Kazda y su equipo en 2023 para agitar aún más la cosa. Compararon a 2 generaciones de miles de niños, una nacida en 1999 y otra en 2004, y encontraron que los niños de la generación más reciente, con solo 5 años de diferencia, tenían un 33% más de probabilidad de recibir un diagnóstico de TDAH, pese a presentar los mismos niveles de síntomas que los de la generación de 1999. Pero aquí viene el dato más fuerte. Cuando miraron qué niños acababan siendo diagnosticados, vieron que en las evaluaciones previas al diagnóstico, un 26,5% estaban en el rango normal de síntomas y otro 27,6% en el rango limítrofe. Es decir, más de la mitad no estaban en un rango clínico antes de ser diagnosticados. Y ojo aquí, porque esto no demuestra por sí solo que todos esos diagnósticos fueran erróneos. Las mediciones de este estudio se basan en una escala breve, la cual no sustituye a una evaluación clínica completa, pero sí sugiere algo muy importante, y es que el aumento de los diagnósticos no parece explicarse exclusivamente por una mejor detección. Y para rematar la faena, llegaron García y su equipo en 2024 añadiendo la pieza que faltaba en el puzzle. Se preguntaron algo muy fino. Si los síntomas apenas han aumentado, ¿puede haber cambiado la forma en la que los nuevos padres perciben su gravedad? Así que decidieron no solo fijarse en los síntomas, sino también en cómo los padres valoraban hasta qué punto estos estaban afectando a la vida de sus hijos. Y encontraron que los padres más recientes tendían a valorar como más incapacitantes o problemáticos los mismos síntomas que los padres de años anteriores. Es decir, ante los mismos niveles de inatención e hiperactividad, los padres de ahora perciben más deterioro funcional que los de hace unos años. Y esto encaja muy bien con todo lo anterior, porque si esos mismos síntomas ahora se viven como más graves, es más fácil que durante la evaluación, más casos que estaban en el límite, en esos grises medio oscuros, acaben siendo diagnosticados. Con todo esto, la imagen general que nos queda es bastante clara. No hay una epidemia de TDAH. Las investigaciones más rigurosas han demostrado que el porcentaje real de afectados, así como la sintomatología de la población general, se han mantenido estables a lo largo del tiempo. Entonces, ¿de dónde sale esta avalancha de diagnósticos? Pues de una mezcla de 2 factores. Por un lado, hemos mejorado muchísimo detectando perfiles que antes pasaban desapercibidos, como es el caso de las niñas, lo cual supone un éxito social enorme. Además, como los criterios se han flexibilizado y padres y profesores están más concienciados, hemos podido detectar y ayudar a casos que antes se quedaban fuera. Pero esto genera un peligro. Al bajar el umbral de tolerancia ante síntomas que antes considerábamos más leves, corremos el riesgo de meter en el saco clínico a personas que no están en los grises oscuros. Es decir, personas a las que quizá estamos etiquetando y tratando psicológica o farmacológicamente
como TDAH cuando en realidad necesitarían otro tipo de ayuda. Y por eso, si alguna vez tienes dudas sobre si alguien tiene este trastorno, la forma de evaluarlo no es ni TikTok ni una lista de síntomas por internet. Es una evaluación profesional, con entrevista clínica, con pruebas para medir los síntomas y comprobando que estos problemas aparecieron desde la infancia, que afectan de manera significativa y que están presentes en más de un contexto. Así que la próxima vez que veas información alarmante, no te la tragues sin más. Pregúntate de dónde se han obtenido esos datos y si quien lo difunde entiende realmente lo que es el TDAH. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y de ser así, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte. Vamos camino a los 1000 suscriptores, que es el próximo objetivo del canal, así que cuento contigo. ¡Hasta la próxima!